Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que nuestro número de lotería, que está premiado ya para el 22 de diciembre, que es mañana casi ya el 22 de diciembre, es el 93.474. 93.474, que está aquí. Lo pueden adquirir aquí en la radio, se vienen por aquí. Eso sí, hay que venir y comprarlo aquí. Esa es la única condición que les ponemos. Pues pueden venir desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para coger este número que va a salir, que va a ser premiado el 93.474. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado en el estudio número 2. Él es el coronel Jesús del Castillo, ya coronel en la reserva, especialista en inteligencia, en los servicios de inteligencia del ejército. Y bueno, y vamos a hablar de lo que todo el mundo habla, ¿no? De Gaza, Y antes de nada don Jesús, buenos días. Buenos días. Antes me gustaría preguntarle, no sé si lo meto en un compromiso, ¿qué le parece que vaya un barco de la Armada Española a proteger una flotilla que va a ir o que va hacia Gaza? ¿Qué le parece? Porque a mí me parece como, no sé, yo no lo hubiera hecho, pero bueno, no lo sé. ¿Usted qué opina? Pues realmente es un compromiso. Es un compromiso. Porque contestar esto, desde el punto de vista personal, yo no le veo ningún sentido. Sí. Le veo un sentido propagandístico, un sentido no real. ¿Qué va a hacer esta flotilla? Si es atacada dentro de los límites de Israel, de Gaza, por supuesto no va a poder hacer nada porque serían aguas jurisdiccionales israelíes. Pero ¿y fuera qué hace? Se inhibe, ¿qué hace? Es que eso es un... Pero ¿y si le cae un dron al barco de la Armada? Pues teóricamente lo único que tiene es socorrerlos. ¿Cómo va a No, atacar? Pero si le cae un dron al barco. Al barco de la Armada, eso ya sea un ataque, eso ya es otra historia. ¿Y entonces qué ocurre a partir de ahí? Muy complicado. Complicado, ¿no? Creo que el Ministerio de Defensa israelí y España, yo creo que habrán tenido un acuerdo y dice, bueno, no nos vamos a atacar, yo voy a hacer esto. Yo creo que eso está un poco... Pactado. Es una opinión mía, ¿no? Sí. Porque es un riesgo tan grande, sin ningún sentido, porque Italia ha mandado dos, pero no con el mismo sentido de protegerla, sino de llevarla a Chipre, llevar la ayuda humanitaria si no pudiera, etcétera. Otra finalidad. Pero ¿Italia cómo hace? Cuéntenos. No va en el mismo sentido nosotros de proteger a la flotilla, sino socorrerla, esa ayuda humanitaria, llevarla, desviarla a Chipre, es decir, tiene otras finalidades que no las sé exactamente porque son todos los días de periódico. Pero es que nosotros tampoco sabemos muy bien cuál es la misión. El capitán de ese barco tiene un compromiso, porque ¿cuál es su misión? Van 51 militares españoles ahí. Bueno, es un patrullero. Es un patrullero, no es grande, pero... Bueno, un patrullero con un cañón tomelara y ametralladoras, tampoco es una potencia. Es más, el cañón es israelí. O sea, sí, el cañón es de Israel, sí. Es un contrasentido tan grande que no sé, no le veo. Bueno, yo creo que es más un poco un golpe de efecto, ¿no? Pues el gobierno de España protege a esa flotilla, protege, bueno, pues si pasa algo la socorrerá, pero yo no le veo ningún sentido. Es un paso más en esta... Claro, y dentro de las aguas de Gaza, no puede entrar. No puede, o sea, que estamos hablando de 200 millas. Sí, es que Gaza está rodeado, o sea, el espacio marítimo es de Israel, el espacio aéreo es de Israel, y luego por tierra tiene un muro que está, rodeado. Y el mar está controlado por Israel. Ya. Entonces, si entrar ahí ya sería entrar en aguas jurisdiccionales. Es un conflicto. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y yo creo que estará, por lógica, por sentido común, porque no puede ser tan torpes, estará pactado. Es decir, yo envío esto, pero no vamos a hacer nada. Un dron que tiene un error informático y tal, eso va a ser un gran problema. Ya, que caiga el dron encima de la patrullera. Es un riesgo tan grande. Porque el dron lo puede tirar no solo Israel, lo puede tirar Irán, lo puede tirar Hamas, lo pueden tirar los rusos, lo puede tirar todo el mundo. Sí. Porque ese dron puede prender la chispa, ¿no?
Claro, los drones son un arma que ha salido últimamente, que es un arma de un alcance insospechado. O sea, no arriesgas vidas, haces mucho daño sin arriesgar vida y solamente es, por ejemplo, el barco que hundieron los ucranianos, un barco de millones y millones de euros, por un dron de 100.000 euros lo uno. O sea, encima es una arma tremendamente eficaz, fácilmente conseguible, dirigible y demás. Bueno, la idea es un riesgo tan grande que yo particularmente... no veo nada más que vamos a hacer esto porque queremos proteger, queremos dar un golpe de efecto, una publicidad, una propaganda, si no, no lo entiendo. Pero nos metemos ahí en un berenjenal... Gran riesgo. Un riesgo tremendo, ¿no? De hecho, el patrullero salió ayer de Cartagena. Sí, de Cartagena. Supongo que llegará mañana a la zona. Sí, tiene una velocidad más grande, 17, 20 nudos a lo mejor, y los barquitos van más lentos, ¿no? Es que el mismo sentido, lo de la ayuda, realmente van a ayudar. ¿Qué llevan ahí en esa flotilla? ¿Cuántos kilos de alimentos? ¿Cuánto llevan? Es decir, es algo simbólico. Que efectivamente. Lo de la flotilla es algo mediático, simbólico, no es realmente nada importante. Si realmente hay que ayudarse hacia otra manera. Vamos. Bueno, ¿cómo Israel ha dicho que más o menos se va a quedar con todo el norte de Gaza? El norte de Gaza, ¿qué pueden ser? ¿400 kilómetros? Bueno, Gaza, para entendernos, es la mitad que el municipio de Madrid. Es la cuarta parte de Tenerife. Gaza es un territorio muy, muy pequeño. Lo que pasa es que, claro... Es muy largo. Sí, es extenso, pero es muy pequeño. O sea, es cuarta parte de Tenerife. O sea, Gaza tiene... La cuarta parte de Tenerife. Tiene 300 kilómetros cuadrados. No tiene más, ¿no? Ya. Tiene una densidad de población grande, tiene 1,5 millones de habitantes, pero es muy pequeño. Ya. Entonces, Gaza, no sé, como territorio no es importante, lo que es importante es lo que hay dentro de Gaza y lo que representa en el mundo, ¿no? Pero como territorio, como extensión y como habitantes, pues es muy pequeño. Cisjordania es bastante más grande, pero unas 10 veces más grande que Gaza, y esa no está en conflicto, esa es otra historia, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar aquí? Pues la pregunta que va a pasar es cómo hemos llegado a esto, ¿no? Porque uno se pregunta esta brutalidad que estamos viendo, porque la verdad que vemos lo que nos enseñan y desgraciadamente pues solamente un lado, ¿no? El gobierno nuestro es pro-palestino, y si fuera pro-israelí veríamos otras imágenes que también las hay y muy duras, ¿no? Entonces nos está llegando una serie de información, ¿no? Eso, yo desde mi humilde punto de vista, es un poco triste, ¿no? Que nos llegue porque yo comparo, por ejemplo, tengo aquí unos datos, por ejemplo, en Siria, 500.000 de muertos, en el Yemen, 300.000, en el Congo, millones, y esos muertos parece que no tienen importancia, ¿no? Solamente tiene importancia aquellos que nosotros queremos que la tengan. Y desde mi, repito, humilde punto de vista, es una hipocresía muy grande. Es decir, hay que tener humanidad con todos los tipos de muertos, ¿no? Ya sean del Yemen, ya sean del Sahel, donde sea, no solamente con nuestro, ¿no? Porque yo creo que aquí mueve un poco más que la humanidad, mueve la ideología, y eso no es bueno. O sea, yo, por ejemplo, hace poco, más de 1 millar de muertos en una iglesia en Mali, murió, una noticia triste, no ha habido ninguna reacción, ¿no? Entonces ese sentido es un poco lo que da, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues el conflicto viene desde la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si nos adentramos un poco en la historia, en la Biblia hay dos grupos, ¿no? Judíos que no son judíos en ese momento y palestinos que tampoco son palestinos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, marca a Abraham. Dios elige un pueblo, que es el pueblo de Abraham, que está en Ur, donde hoy es Irak, y le da una tierra prometida. Dice, lo va a sacar de Ur y lo va a llevar a una tierra prometida. Es decir, lo ha elegido como pueblo y le va a dar una tierra prometida. Y es ahí donde surge el principio. Abraham y su pueblo va a todo el Oriente Medio y llega a Canaán, que es lo que hoy es Palestina, ¿no? Y esa es su tierra prometida, es suya, porque se lo ha prometido Dios, así de sencillo. Ahí empiezan los problemas, ¿no? Abraham no tiene descendencia, tiene un hijo con una esclava, Ismael, que ya los ismaelitas árabes, y luego tiene con su mujer Sara otro que es Isaac. Ya ahí se va a empezar ya a dividir, ¿no? En esa tierra había muchos pueblos, ¿no? Arameos, amorreos, muchos pueblos. Y había unos que eran descendientes de los filisteos, que son los que hoy se dicen son los palestinos, ¿no? Y conviven, se pelean. Ahí la famosa pasaje de la Biblia de Goliat y David, ¿no? David es judío y Goliat es filisteo, ¿no? O sea, conviven, luchan. Lo que me gustaría decir paréntesis es que en la vida hay un error que tengo muy grande, es que no hay pueblos originarios. No existe el pueblo originario, existe el pueblo migratorio.
O sea, llega un pueblo y luego lo conquista otro y luego... La política decide, bueno, pues nosotros somos descendientes de los guanches, de los verones, de cualquiera, pero hay muchos más anteriores. O sea, lo decimos nosotros quienes, nuestro antepasado, que es el origen, ¿no? Hay muchos originarios, ¿no? Y ahí surge realmente el problema, ¿no? ¿Quién estaba en esa zona? Ahí está, ¿no? ¿Quién estaba antes? Entonces, bueno, llegan los dos más o menos el proceso antiguo final, 2000 años, más o menos llegan a la vez. O sea, se puede que tanto Abraham como los filisteos se puede decir que llegan a la vez y que conviven juntos, ¿no? Y ese es el origen, digamos, del problema actualmente. Israel, o los judíos, van a sufrir muchas éxodos, deportaciones. Los egipcios se van a Egipto, luego Moisés los libera, los babilonios, o sea, va a subir muchas... Hasta ahí llegan los romanos. Llegan los romanos, y en el 132 se produce una guerra, arrasan lo que es el templo y todo demás, y se produce la diáspora. O sea, los israelitas salen al mundo, unos pocos se quedan y el resto, la mayoría, sale. Esa diáspora que se va a repetir a todo el mundo, los judíos van a conservar su ideología, es decir, la Torá. El judío de Wisconsin en Estados Unidos es lo mismo que el judío en Cataluña, que el judío en Argentina. Exactamente, sí, que hay mucho en Argentina. Sí. Y van a conservar su ideología, lo que le va a permitir que luego, cuando suene el sionismo, en 1888, Theodor Herzl dice sionismo. Dice, un pueblo tiene que tener un Estado. O sea, el pueblo de Israel está repartido y tiene que tener un Estado. Se baraja en muchos sitios, o sea, se barajan incluso Argentina, pero yo no, nosotros vamos a nuestra tierra prometida que nos la prometió Dios. Y es lo que es Israel hoy en día, ¿no? ¿Que antes qué era? Es el problema. Antes era una región que tenía diversos... Por ejemplo, cuando los romanos se van, llegan los árabes. Y luego los otomanos. O sea, no hablamos de Palestina, hablamos de una región turca, que es el Imperio Otomano, que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, no es Palestina en conjunto, sino que es dependiendo de otra administración. Cuando se van los otomanos, van los ingleses, ¿no? O sea, que no es Palestina. Lo que nosotros decimos Palestina, yo leí un libro hace poco... Porque Palestina, ¿dónde está ahora? Gaza y Cisjordania. Pero no existe. No existe porque no es un Estado. Se está reconociendo, pero fíjese el problema que la gente dice, nuestro país dice, un Estado. Claro que sí que puede ser un Estado. Un Estado que tiene dos regímenes políticos, la Autoridad Palestina y Hamás. Luego tiene dos territorios que están separados. Es muy complicado. Lo que pasa es que, bueno, la propaganda muy... Hay que hacer así, vamos, ¿cómo hacemos un Estado? Primero, ellos no quieren. Jamás no quiere ser un Estado, porque significa reconocer a Israel y no lo van a reconocer. Ellos quieren ser que toda región sea suya, ¿no? Le pasa lo mismo a Israel. Y ese es el gran problema, ¿no? Que cuando los judíos empiezan a volver de esa diáspora, llegan a un territorio que no es Palestina, es Turquía. Y entonces empiezan, primero 25.000, luego 80.000, se va llenando. Compran las casas, compran los territorios de una zona de Turquía, del Imperio Otomano. No hay Palestina, no existe. Ahí hay gente que vive, pero que son bajo el Imperio Otomano. Y ahí empieza ya el tema. La Primera Guerra Mundial, los ingleses le prometen a los turcos, a los palestinos, que les van a dar un Estado si les ayudan a echar a los otomanos. Y a los israelitas también. Los echan y entonces entra la administración inglesa. No es Turquía, pero es inglesa. No es Palestina, es una administración inglesa. Hasta la Segunda Guerra Mundial, y se producen 5 oleadas, con lo cual ya hay millones de judíos allí, en esa zona. No es Palestina, no es Israel, es una zona de un digamos, territorio otomano, o de un territorio administrado por Inglaterra. Llega la Segunda Guerra Mundial, los turcos ni han estado por allí, entonces Inglaterra se hace cargo de Estado, pero los judíos que crean dos organizaciones, una militar y otra... método terrorista, empiezan a meterse con los ingleses. Y los ingleses dicen, bueno, yo aquí no me quedo y que se quede la ONU. Y en 1947, la ONU, la primera vez en su vida, que decide hacer 2 estados, Palestina e Israel. Y crea Israel. Israel no existía. Pero no crea Palestina. Bueno, crea el Estado de Palestina, pero en Gaza el papel, en el papel. Pero no en el territorio. En el territorio tiene Gaza y Cisjordania, dice que es Palestina, pero es que es muy pequeñito. Israel es muy pequeñito. Sí. Cuando empieza tiene el 50% del territorio. El 50%, o sea, hoy tiene casi el 100%, ¿no? Pero tiene el 50% del territorio nada más. Entonces, Palestina sí es un Estado con territorio más o menos unido, no como ahora que está unido, ¿no? Israel nace en ese momento y empieza a recibir, por ejemplo, todos los nazis de la preguerra llegan todos y se va aumentando. Israel tiene ahora ya casi 10 millones de habitantes. Entonces empieza a recibir gente de fuera y ya está constituyéndose un país. Al día siguiente de producir la independencia de Israel, de crearse como Estado, 5 países árabes atacan a Israel. Claro,
Por tanto, la lógica, Israel va a ir y gana. Y ocupa territorios altos. El Golán, Sinaí, ocupa territorios. Va a tener 3 guerras, por otro detalle, ¿no? La de la guerra de independencia, la de los 6 días y la de Yom Kippur. Y gana las 3. Con lo cual se va adueñando del territorio. Va siendo el país más grande, sí. A costa de los que hay allí, ¿no? Y ese es el origen. Es decir, Israel, que se ha creado, perdón, en el 47, empieza a adueñarse de todo el territorio. Por la fuerza. Porque gana las guerras. O sea, ahí lo atacan, gana las guerras y se adueña de ese territorio. Y ahí empiezan los problemas. Claro, los palestinos, la gente que hay allí, pues empieza a rebelar. Empiezan las intifadas, empieza Hezbollah en Líbano y empieza a haber una serie de problemas, ¿no? Esos problemas se empiezan un poco a calmar con Yasser Arafat. Yasser Arafat de la OLP, que reconoce a Israel, Israel reconoce a la OLP. Bueno, pues ya parece que la cosa va a ir bien, ¿no? Muere en el 2004, antes estamos lo del 11M, que va a radicalizar más las relaciones con el mundo árabe, muere Yasser Arafat y sale Hamas. Hamas es religioso, no tiene comparación. La OLP tenía su parte política, podía negociar, Hamas no. Hamas es religiosa, radical y no hay vuelta de hoja. O sea, ellos prefieren que haya guerra para seguir existiendo. O sea, la razón de Hamas es que haya conflicto, si no, no existiría, ¿no? Y es ahí donde empieza ya el problema, ¿no? En el siglo XXI ya tenemos un problema totalmente radical y cada vez se hace más radical. Cada vez. Ahora, Netanyahu dijo hace poco que él no iba a admitir una organización terrorista dentro de su territorio, porque él considera que Israel es suyo. Que es de Israel. O sea, Gaza. Gaza es suyo. Entonces considera, no va a admitir eso. Hamas dice que no va a admitir a Israel porque la razón es destruir a Israel. Eso es como agua y aceite. Los agita uno, parece que se mezclan y luego es imposible que se junte, ¿no? Esa es la actualidad del problema que tenemos. Ayer, Abbas, en la conferencia, ¿no? El líder porque ahora hay 3 partes. La autoridad palestina que está en Cisjordania. Israel no ha atacado Cisjordania, está, digamos, cubriendo. Está Gaza, que es el problema que tiene, porque Israel abandonó Gaza en el 2000, se fue. Lo dejó, lo rodeó. O sea, la parte marítima era suya, el espacio aéreo también, y luego una muralla que no deja pasar a nadie. O sea, estaba rodeado. Sí. Muchos problemas. Problema de municiones, Israel también, problema de municiones, problema de control. O sea, es muy duro. Vivir ahí es muy, muy duro. Porque cualquier cosa que entre en Gaza tiene que pasar por Israel. Eso es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, con este acto que hubo en el 7 de octubre, que si lo analizamos un poco, yo no me cuesta creer mucho que el Mossad no supiera nada. O sea, que tú crees que el Mossad lo sabía. Yo no puedo decir que tú experto en este tema, tienes claro que lo sabía. Me cuesta creer que no lo supiera. Bueno, pero a lo mejor lo sabía y era interesante que se produjera. Es que entonces llegamos, como me dice mucha gente, eres un conspiratorio. No, es que la lógica es yo común. Vamos a ver. Había ¿Tú como experto en inteligencia crees que los servicios de inteligencia israelíes sabían esto? Algo sabían, no, a lo mejor no sabían todo, pero sabían algo. Mira, Israel con los buscas, ¿cómo es posible que sustituya un contenedor de buscas y no se entera nada? Y resulta que ese servicio no se va a enterar que van a hacer. No te crees nada. Yo me parece un poco de... No, es que le dio a Netanyahu una razón. Porque... Claro, eso fue la razón... Para atacar. Para ataque. Atacar podía atacar cuando quisiera, pero no había razón. Bueno, razón, no había justificación. Sí, porque les tiran cohetes, les tiran misiles, pero baja intensidad. Pero estamos hablando de esto que fue muy, muy vil. Fue 1.000 muertos, 3.000 heridos, 200 rehenes, mujeres violadas y televisado todo en directo. Una brutalidad. Entonces, ¿tú crees que los servicios de inteligencia, que son los mejores del mundo, algo sabían? Algo sabía. Yo estoy convencido, no lo puedo asegurar, yo no conozco los... No, está claro, estamos suponiendo. Evidentemente creo que algo sabía. Es más... Y eso fue el motivo... del ataque. Porque hay que tener en cuenta que... ¿Por qué tú crees que ese ataque se podía haber evitado si lo sabían? Pues total. Mire, pasaron parapentes con motor, pasaron pickups, un helicóptero. Apache no deja pasar. Había uno de los que entrevistado decía, si no pasa una paloma sin que se enteren, ¿cómo pueden permitir que pase esto, no? Sí. O sea, es un poco extraño. Sí. Lo que sí les ha dado, insisto, esto todavía es teoría de conspiración que podemos hablar, les ha dado motivo para que su gente, los israelitas, estén de acuerdo. Por ejemplo, si
Netanyahu ataca Gaza, sin más, por los cohetes que le mandan, es complicado, porque la población suya la tiene en contra. Sí, y el mundo internacionalmente hablando, ¿no? Lo tiene en contra también. Yo creo que a Israel el mundo le importa relativamente, o sea, lo que importa es lo suyo. O sea, ellos son supervivencia. Si pierden una guerra, pierden la guerra. O sea, ya dejan de existir. Entonces no pueden perder ni una guerra, ¿no? Entonces lo que importa es su gente. Y dentro de Israel hay gente, voces discordantes, pacifistas, que no quieren la guerra. Nadie quiere la guerra. Sí. Yo creo que le dio una razón. Justificación. Sí, una justificación es la palabra. Para hacer esto, ¿no? Esto es una brutalidad. Israel podía... Es desproporcionado todo, está todo desproporcionado, porque claro, primera pregunta, ¿quiénes son los de Hamas? Porque ¿cómo sabes si son de Hamas o no son de...? Porque habrá gente de Hamas y gente que no será de Hamas. Ahí reside el quid de la cuestión. ¿Sí? Israel, hablando del genocidio, ¿no? No quiere matar o arrasar al pueblo palestino, quiere arrasar a Hamas. ¿Pero quiénes son los de Hamas? ¿Tienen un letrero? ¿Soy de Hamas? Ese es el problema. Sí. Y además, según la publicidad o la propaganda israelí, los depósitos de municiones, los depósitos de armas los ponen en colegios, en escuelas, en hospitales. Claro, Israel bombardea esos depósitos de armas. Ellos dicen que están bombardeando hospitales. Los dos dicen una verdad a medias. O sea, claro, ¿dónde los colocan? Colócalo en un sitio aparte y no lo colocan en un hospital, ¿no? Luego tienen 600 kilómetros de túneles donde están los rehenes. Israel no puede arrasarlo porque tiene a su gente ahí. Y por eso no entra, digamos, está entrando muy fuerte, ya están entrando. En el norte lo están... no va a dejar ningún edificio en pie. Se va a acabar. El otro día yo creo... Es que Israel, sin ser ni pro-palestino ni pro-israelí, o sea, es que está haciendo cosas. El otro día sale uno y dice, no, la reconstrucción, ya está pensando en la reconstrucción, en la parte económica. Hombre, no se puede decir eso. Yo me dejé un poco... Puede ser lógico, pero está pensando en la reconstrucción del país. Y la pregunta, ¿ya están desplazando toda la población al sur de Gaza? Antes de nada, ¿por qué no abre la frontera Egipto? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Claro. ¿Por qué no abre la frontera? Porque están en una ratonera los palestinos de Gaza, ¿no? Ahí está, sí. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué los países árabes no ayudan de esa manera? Hay mil maneras de ayudar. Sí. Entonces, es incomprensible, ¿no? Que están ahí como dejándolos solos, ¿no? No, dejándolos solos, le estaban cerrando la puerta. No deja pasar. Pero ¿y por qué no lo dejan pasar? ¿Qué problema hay ahí? No involucrarse en un conflicto, digamos, entre palestinos y israelíes. Esa es mi opinión. ¿Sí? El problema de Hamas es Irán. Es Irán. Yo estoy convencido de que la paz se va a firmar en Teherán. Sí. Sí, se va a firmar. Irán tiene la misma prerrogativa dentro de sus prioridades, destrucción de Israel. O sea, eso es. Entonces, la bomba atómica, todo está haciendo para destruir Israel. Claro, está apoyando el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, ¿no? Entonces está apoyando el tema. Yo estoy convencido de que Hamas tiene un gran apoyo de otros países, en este caso, insisto, opinión particular y... De Irán, pero yo creo que de más, muchos más. De la zona, todos los de la zona ahí, todos los países ricos de la zona están apoyando también. Lo realmente es que como han reconocido, a muchos árabes han reconocido ya a Israel, es decir, que están como nadando y guardando la ropa, ¿no? Sí, o sea, sí pero no. Efectivamente. Sí, pero no. Sí. Apoyo a estos económicamente, con medios y tal, pero realmente tampoco me... Bueno, pero ¿qué va a pasar con ahora la población? Lo que está claro que Israel se va a quedar con, por lo menos con la mitad de... La parte norte. Con la mitad de Gaza, eso lo tienen claro ya. Y pondrán la frontera la van a cambiar. Claro. Y todos los palestinos esos se van, estamos hablando, es mucha gente, la están desplazando al sur. Les va a pasar un poco como les pasó a ellos con los romanos, los expulsaron y luego volvieron. Pero es que a los palestinos, digamos, no les dejan volver. Entonces, 1,5 millones de personas es para una zona tan pequeña es una densidad de población. Estamos enorme. hablando que es un cuarto de la isla de Tenerife. Pues Tenerife tiene 2.000 kilómetros cuadrados. Sí, 2.000. ¿Y Gaza tiene 300 kilómetros cuadrados? Sí. Es muy pequeño. Van a meter en la mitad de eso 1,5 millones de... Pero claro, otra pregunta que yo me hago, vamos a ver. Si yo viviera en Gaza... Yo no soy de Hamas, yo soy palestino. Y matan a mi familia, el día que yo pilla a un israelita me lo ventilo también. Entonces, al final están creando más enemigos, ¿no? Los israelitas. Es que está yendo todo, o sea, es que no parece que los hay. O sea, 1,5 millones ahora, aunque no fueran de Hamas, si hacen de Hamas... Se radicalizan. Se hacen de Hamas todo, ¿eh?
¿Y eso no es una bomba ahí de relojería? Exactamente. Lo que pasa es que hay prioridades. Por ejemplo, Israel tiene una prioridad, que es la supervivencia. O sea, Israel no puede perder una guerra. Ya. La supervivencia que tiene esto es un riesgo para ellos controlable. Es decir, que ese 1,5 millones de palestinos, entre los que hay de Hamás, no Hamás, Hamás ganó las elecciones. Sí. O sea, que es que no estaba hablando ganó las elecciones. de una peña. Me parece que tenía un pacto con el otro grupo, con Hezbollah. Sí, que se fue a Cisjordania. Sí. Entonces hubo una guerra civil y se fueron, porque se quedó Hamás. O sea, el problema está que Hamás domina allí y se está radicalizando la población. Claro, si han matado a todo el mundo, matan a tu familia, al final es que se hacen todos de Hamás. O sea, tiene 1,5 millones de enemigos. Total, es que más que efectivamente el problema está en que van a radicalizar al población, pero digo, es un riesgo menor para ellos. Ya, eso no les preocupa. No, pero, hombre, van a avanzar la frontera, van a tener una franja de frontera enorme ahora más. Sí. Ayer en la ONU, Abbas lo dijo, dice, hay que negociar con Israel y que jamás devuelva a los rehenes. Ya. Y se ha acercado un poco a Trump. Trump no deja entrar en las Naciones Unidas porque Estados Unidos no deja entrar, videoconferencia. Pero eso también es tremendo, ¿no? Que Naciones Unidas, que desde está desde en Nueva York allí, no deje entrar a... Tiene que entrar a Estados Unidos y no lo deja entrar. Venga. Pasó con Yasser Arafat, ya dijo, no, la OLP no tiene nada que ver, que la OLP era una peña de amigos comparado con esto, ¿no? Realmente es un gran problema la radicalización que van a tener, porque van a tener que Gaza, así como Cisjordania no está, Gaza se va a arreglar, pero es pequeña. Y Gaza tiene 300 kilómetros cuadrados, que es pequeña, 1,5 millones de habitantes, que son para ellos controlables. Israel tiene 10, tampoco es que tenga muchos más, ¿no? Ya. El problema de esto es que, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? 2.600 millones de cristianos. ¿Cuántos musulmanes? Cerca de 2.000 millones. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 17 millones. Nada. Pero son muy poderosos. Ya. Bueno, entonces ¿tú crees que los rehenes existen todavía? Bueno, yo creo, los rehenes están metidos en túneles. Hay una red de túneles que es casi el doble del metro de Nueva York, de túneles. Esos túneles ahí guardan los rehenes, es imposible saber cómo están. Muchos están muertos ya. Sí. Y si los que mantienen vivos son para sacar esos vídeos vejatorios, haciendo cosas de esta, ¿no? Y alguno estará vivo. Esos rehenes, los que estén vivos, pues estarán ya en unas condiciones, pero son su escudo, ¿no? Su escudo anti-Israel. Israel lo que busca es a su población, porque de los 200 rehenes que tenía, vamos a poner que estén la mitad vivos. 100 personas, hombre, son una persona muy importante, sobre todo para la familia, pero bueno, no estamos hablando de una cantidad enorme, ¿no? Sin embargo, para ellos es vital. Ya. Hay que salvar a los rehenes, hay que salvarlos y sacarlos como sea. ¿Y qué va a pasar? ¿Tú crees que jamás llegará a un acuerdo con Israel? Nunca. ¿Nunca? Jamás nunca va a llegar a un acuerdo con Israel. ¿Y quién va a llegar a un acuerdo con Israel? La Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania. Y le ha pedido a Hamás que entregue a los rehenes, y que abandone las armas. Algo imposible. La razón de existir de Hamás es el terrorismo, una lucha con Israel. Si no existe, jamás no existiría. Ya. Es un problema gordo. Y entonces, si ahora ampliarán la frontera, van a meter 1,5 millones de personas en un territorio pequeñito ahí, muy chiquitito, destruido también, pues está todo destruido. ¿Quién va a reconstruir la parte de Palestina? Porque yo creo que ese no es el problema, por ser un negocio enorme. ¿Cómo va a entrar todo el material ahí? Si están ¿por dónde? ¿Por Egipto? ¿Abrirá la frontera? Por Israel. Israel tiene una frontera, toda la frontera terrestre es israelita. Todo es Israel. Quitando el sur, que es Egipto, egipcio. Sería ahí. El problema de la reconstrucción es económico. O sea, como pasó en Kosovo, luego está la reconstrucción, y ahí hay una fortuna, hay que esperando reconstruir el país, todo es económico, una guerra económica. Yo no sé si será Israel, será Estados Unidos o las multinacionales las que entren allí. Hablaban de Las Vegas. Sí, pero estamos hablando de la parte norte. La parte norte. Pero ¿y la parte sur? Si nos situamos un poco en el contexto, o sea, esto es un hecho más. O sea, hoy, dentro de un año, a lo mejor estamos hablando de Cisjordania. Pero esto es un hecho no aislado, sino es dentro de la escalada que hay. Es como, por ejemplo, el 11M, es como, por ejemplo, la primera intifada, la segunda intifada. O sea, son hechos. Y ahora ha sido el hecho de que Gaza jamás ataca a Israel e Israel responde brutalmente. O sea, hay que reconocer que de una manera
quizás desproporcionada, pero es su vida, tienen que salvarla. Un hecho más. Dentro de un año a lo mejor estamos hablando de que esa población quede en esto, pues está realizando atentados suicidas. O sea, son todo una escalada de hechos, ¿no? Y esto, para no perder la perspectiva, es un hecho de 2025, en septiembre, octubre, que viene de 2023. Es un hecho que luego lo hacemos dentro, cronológicamente, será primera antifada segunda antifada en 2000. Un hecho más, ¿no? O sea que esto dentro de poco pues no sabemos cómo va a acabar. Si acabará, digamos, para los palestinos no va a acabar muy bien, porque les van a quitar el territorio, los van a desplazar, es que eso crea un desarraigo enorme. Ayer vi una fotografía de una avenida antes y después. Lo han arrasado terrible. Todo. Lo han arrasado. Pero claro, ¿cómo van a reconstruir la parte donde se van a quedar? Dresde murieron 400.000 personas en una semana de bombardeos. Y hoy Dresde es una ciudad puntera, o sea, se reconstruye todo. O sea, lo que es una ruina se levanta. El problema es que haya voluntad de reconstruir, voluntad de dar a los palestinos o a los que estén allí, ese es el problema que haya, ¿no? Si esa zona va a estar... Porque, por ejemplo, una de las causas de la Segunda Guerra israelí fueron los asentamientos. Los asentamientos, los kibbutz, llegan y hacen asentamientos. Hay dos tipos de los del gobierno y unos avanzados que llaman. Es como, por ejemplo, gente que llega y compra una tierra. Cuando estaban los otomanos, compra una tierra y compra una tierra para él. Pero es israelita, es judío, al final va a ser eso, ¿no? Van comprando y van teniendo asentamientos. Y eso los palestinos veían que le estaban quitando la tierra, que le estaban quitando la zona, que estaban instalándose, además, comunidades cerradas. No eran mezclas, no, eran judías nada más, ¿no? Ven que van asistiendo. ¿Qué puede pasar allí? Pues lo mismo, asentamientos que hacen vergeles. Hay un sistema de irrigación en Israel que es impresionante. O sea, convierte desiertos en vergeles. Claro, cuando uno ve el nivel de vida de Israel y ve el nivel de vida de Palestina, ve que hay una gran diferencia. Entonces, si consiguen que quieran ese nivel de vida, por ejemplo, agrícola, en la parte agrícola, los israelitas tienen un sistema de irrigación, cosa que los otros ni por asomo, ¿no? Por el desierto. La riqueza que si consiguieran, cosa que dudo mucho, integrarlos, como dice Abbas, en la autoridad palestina en Cisjordania, pues a lo mejor Cisjordania está más tranquila. Israel no ha atacado a Cisjordania. ¿Por qué? Fue parte de Jordania, luego pasó como Jerusalén Este y es más tranquilo. Sin embargo, Hamas, que está metida ahí de la muerte de Yasser Arafat, es la antítesis, o sea, agua y aceite, no podrán nunca. Esto es un hecho aislado dentro de una escala de hechos que hay entre árabes e israelíes y que es imposible. Bueno, ¿y el Estado palestino dónde va a estar? El Estado palestino, Gaza y Cisjordania. ¿Lo que quede de Gaza? Lo que quede de Gaza y Cisjordania. Separado. Es otro problema. Un Estado... dividido en dos. Y con dos regímenes políticos distintos. Sí. O sea, en uno está la autoridad palestina y en otro está Hamas. Uno teocrático y otro es político. ¿Es difícil acabar con Hamas? Depende. O sea, es que acabar con una... Es como la cizaña y el trigo, ¿no? Crecen juntos, ¿cómo se separa? Es difícil, porque Hamas está metido, han ganado las elecciones, está metido dentro de la población. Y cada vez más gente, por lo que ha hecho antes, se va a hacer radical. Claro. Acabar es muy difícil. No, el 1,5 millones te digo que se hace de Hamas, todos. Han acabado con sus casas, con sus vidas, con sus familias. Esos harán todos se van a hacer radicales. El día que puedan ponerle una bomba a un judío o apuñalar a un judío, se lo van a cepillar. O sea, eso... El problema está el apoyo. Si una organización, por muy fuerte que sea, por muy radical que sea, si no tiene apoyo, no va a ningún lado. Entonces, Hamas tiene apoyo. Y mientras tenga apoyo extranjero, pues seguirá económico, financiero. Ahí es difícil, o sea, cortando el grifo, probablemente, pero es imposible, o sea, va a tener siempre apoyo. O sea, que tú crees que Irán va a estar ahí. Entre otros, yo creo que Irán, vamos, en mi opinión, ¿no? Que es el actor principal que está detrás, ¿no? Apoyando. Y claro, si se sienten protegidos financieramente, anímicamente, y luego está la región. La región es férrea, o sea, es una unión. Yo, por ejemplo, cuando oigo a la gente hablando un católico entre mí, me apila, ¿no? Y ves a un árabe y digo, qué hombre más religioso, ¿no? La religión engloba toda su vida. La religión en el mundo árabe es otra historia. Y jamás es radical. La OLP de Yasser Arafat, una organización terrorista, no dejaron entrar a la ONU,
pero era otra cosa, era política. De hecho, reconoció a Israel e Israel reconoció a la OLP, pero jamás, en la vida. Y nunca he dicho mejor, jamás lo Jamás. Bueno, pues tema complicado, ¿eh? Muy complicado. Tema muy complicado que está... Es la tensión, claro, nos hemos olvidado un poquito de Rusia y Ucrania, que también es otro lío, pero ese de momento está apartado, que ya van para casi 4 años de guerra, ¿eh? Aquello que iba a durar una semana, ya vamos para 4 años, ¿eh? O sea que... Bueno, pues otro día hablaremos de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque esa también trae... El problema es que Israel, estos problemas se expandan, es el problema. Ya. Que más gente, ahora tenemos con Ucrania que si la OTAN se refuerza, que los gastos de guerra, que el gasto en defensa, o sea, ese es el problema, que se vaya expandiendo más. Y claro, ahora mismo con los drones, los aeropuertos que está, claro, un dron no puede volar un avión. No. Entonces ese es el problema, que se expanda, que se contagie. Estamos en un tiempo raro, ¿no? Muy complicado. Muy complicado, ¿no? Dese cuenta que España es el periodo más largo de su historia sin guerra. Ya. O sea, llevamos ya desde el 40 que acabó la guerra hasta hoy, casi 80 años sin guerra. Eso nunca lo hemos tenido. Nunca. Siempre he tenido la guerra de África, la guerra de Cuba. Bueno, un día tenemos que hablar de la guerra de África, ¿eh? Ese es un tema desconocido totalmente. Totalmente. ¿Y cuánto estuvimos? 25 años de guerra. Bueno, hubo 4 guerras, principalmente. La primera es que lo que no saben es que España ganó todas y cada una de las guerras. Y sin embargo, en el imaginario nuestro tenemos muerte anual. Murió mucha gente. Mucha gente murió, sí. Estuvimos 25 años ahí de guerra. Bueno, la guerra en Melilla empezó en el 9 y hasta el 27 que... Muchos años de guerra, es una guerra que nadie se acuerda de ella, nadie. Por eso un día hablaremos de esa guerra. Un detalle, en Galípolis, un desembarco de la Primera Guerra Mundial inglés y australiano, murió más gente que en todas las guerras norte de África. Ya. Es decir, que es una guerra muy cruenta, pero que hay hechos aislados como Galípolis y tal, ¿no? Entonces, en la guerra esa murió mucha gente por enfermedades. O sea, no, luego también por en combate, ¿no? Pero es el gran desconocido, creo, de nuestra historia. Lo hemos tapado. Bueno, pues otro día traemos al coronel Jesús del Castillo para hablar de la guerra de África, del norte de África. Sí. En la cual estuvo España 25 años de guerra. 25, eso fue... Además, claro, nos metemos en una guerra en un momento que España está muy mal también, porque había perdido todo. Lo último que había perdido era Cuba, lo había perdido todo. Y claro, políticamente estaba en un momento difícil. ¿Estamos en un momento difícil políticamente ahora? Bueno, si uno se atiende al nivel o al prestigio internacional que tiene España, pues probablemente esté mal, pero es que está mal todo el mundo. Sí, ¿no? Está todo en general. Entonces, yo desde el punto de vista de ciudadano a pie, pues me gustaría, en vez de la macroeconomía, la geopolítica, que mi ciudad estuviera limpia, estuviera segura, y eso se logra con tranquilidad, con unos proyectos a largo plazo. A mí, por ejemplo, Santa Cruz, que sea segura, que esté limpia, que de la eso es lo que busca el ciudadano de a pie, la macroeconomía, la geopolítica, y sin embargo ve uno que, bueno, pues el turismo aquí en Canarias, yo cuando veo algo así en contra del turismo digo, pero Canarias es la principal industria entre comillas, que tiene. La única. Entonces es complicado el tema de hombre, hay que hacer un turismo como se dice hoy en día sostenible, de acuerdo, controlado, pero hombre, una cosa, no sé cómo... No, nos queda un minuto y nos vamos. Pues es el tiempo, ¿no? Que hay muchos temas para tratar. Bueno, pues hoy hemos hablado con el coronel Jesús del Castillo, especialista en temas de inteligencia militar, del tema de Gaza, que me ha encantado, porque hemos hablado de hace 2000 años, ¿no? 2000 años, cuando empezó el conflicto. Cuando empezó el conflicto, y hemos hecho un repaso fantástico sobre este tema que es complicado. Bueno, esperemos que se solucione pronto, que lleguen a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa con la flotilla y con el barco de la Armada Española, que también eso es otra, meterse en camisas de once varas, qué necesidad hay de meterse en camisas de once varas, que puede saltar la chispa por cualquier lado, y como salte la chispa, ¿qué va a hacer España? Porque imagínate que le cae un dron al barco encima.
¿Qué hace España? Prefiero no pensarlo porque es que no hay ninguna solución honrosa. Pero decir, que quedamos mal, o sea, porque no vamos a hacer nada, que vamos a atacar con el cañón a... Un cañón y varias ametralladoras. Un cañón y varias ametralladoras. ¿Vamos a atacar? ¿A quién? No lo sé. No sé. Es lo que dices tú, debe estar pactado con... Estoy convencido, es que si no es un riesgo tan grande sin una es una locura. Sí, y además nosotros solos, porque los italianos van... Yo creo que van en otro sentido. En otro sentido. Lo que pasa que decimos, la prensa nos dice, no, van como otra a proteger la flotilla. Pues no, creo que los italianos van de otra manera. Creo que van teniendo otra finalidad. Don Jesús del Castillo, ha sido un placer. Hablaremos, Igualmente. le emplazo para hablar de la guerra, de esos 25 años de guerra que estuvo el siglo pasado, fue ayer. España, y que nadie conoce, y que nadie... Muy poca gente. Es muy desconocida esa guerra, y mira que murieron... Casi 100.000 personas. 100.000 personas, 100.000 soldados españoles murieron en esa guerra. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Muchísimas gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.